Porque Dios ama siempre al dador. Yo daré al Señor una ofrenda bendita de amor. Yo daré por la fe, porque Dios ama siempre al dador. Sembraré generoso y amante, porque crezca la mies del Señor. Sembraré siendo siempre constante con mi ofrenda que doy por amor. Yo daré al Señor una ofrenda bendita de amor. Yo daré por la fe, porque Dios ama siempre al dador. Gloria a Cristo. Amén. Todo lo presentado hasta este momento en las manos de nuestro Dios, las ofrendas, un pedido de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, el Señor las reciba y se agrade. Amén. Viene también el momento de oír su palabra, el Señor nos permita oír con reverencia. Amén. Y bendiga a nuestros hermanos que hay en Gloria a Cristo. Bendito Padre Santo y amado, eterno Dios del cielo y de la tierra, grande y misericordioso Padre celestial. En el nombre de tu santísimo Hijo Jesucristo, mi bendito Señor y Salvador, seas tú, oh Padre Santo, quien recibas el presente esta tarde de mis hermanos, quienes han venido a traer una alabanza, un himno a ti, Señor, trayendo también su presente y las necesidades de su corazón. También, Señor, te ruego que seas tú quien nos ayudes y me bendigas. En esto, Señor, que no sea la palabra de mi mente, sino que seas tú quien inspires mis labios, mi corazón, y dirija, Señor, la palabra en esta tarde, para que de esta manera sea edificado yo y mis hermanos, que seas tú, Señor, quien con tu gracia nos asistas. Padre Santo, en el nombre de tu santísimo Hijo Jesucristo, seas tú quien nos ayude, nos bendigas. Tu palabra sea de bendición y de edificación a nuestros hermanos. Del Padre. El deseo de mi alma es que la bendita paz y gracia que es en Cristo Jesús more y reine en cada uno de mis hermanos. El Señor le concede a su hermano el privilegio de venir esta tarde a dirigir unas palabras a mis hermanos, y yo sé que al igual que su hermano, mis hermanos también han pedido al Señor que el Señor sea quien nos dé su consejo, su palabra. A veces el Señor nos da palabras de aliento, otras ocasiones son consejos anticipados de las cosas, preventivos, y en otras ocasiones son palabras de exhortación, en donde el Señor nos dice qué es lo que debemos de dejar de hacer y cómo debemos de comenzar a corregir nuestro camino. De esta manera que en esta tarde lo que el Señor nos conceda sea de edificación para nuestras almas y de aliento en el caminar que Él nos ha puesto.
Dice su hermano, invita al libro de la primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 15 al 17. Libro de la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17, sea así para la honra y la gloria del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Para la honra y gloria del Señor sea la meditación. Pueden tomar su lugar, mis hermanos, los 20 o 30 minutos que el Señor nos conceda, que sea primeramente de provecho para cada una de nuestras almas. Nos hablaba el Espíritu de Dios en horas de la mañana y nos decía un tema el cual el varón de Dios ha indicado que debe ser anunciado a todo el pueblo de Dios. Dice, la libertad de los hijos de Dios. Ese era el tema. Y vamos a recordar un poco, un extracto de lo que el Espíritu de Dios nos habló en horas de la mañana a través de este texto que su hermano está citando. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo se hace callar según el Espíritu de Dios, según el Evangelio de los siervos de Dios? ¿Cómo se hace callar, hermanos, la boca de los insensatos? Dice, haciendo el bien. Haciendo el bien, no devolviendo mal por mal. No haciendo mal por mal, como allá en el tiempo de la ley, ojo por ojo, diente por diente, decía el tiempo de la ley. No, en nosotros, en la gracia, dice de esta manera el varón de Dios, porque esta es la voluntad, el propósito de Dios, que haciendo bien, haciendo lo que el Señor nos ha determinado, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los hombres insensatos, según el Espíritu de Dios, dice, andan en ignorancia. De esta manera, cuando nosotros nos enfrentamos ante hombres insensatos, que no entienden nuestra fe, que no comprenden nuestro creer ni nuestra forma de actuar, ¿cómo debemos de responderles? ¿De la misma manera como ellos nos responden? No, porque ellos a veces nos responden con groserías. Ellos a veces nos responden, hermanos, de una manera, digamos, extravagante, como queriéndonos provocar a ira. Pero no, nuestra respuesta debe ser distinta a la que ellos hacen hacia nosotros. Si ellos lo hacen con ira, con cuestionamientos impertinentes, nosotros debemos de responder con las obras de bien que el Señor nos ha mostrado, que el Señor nos demanda. Y allí nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. ¿Hay quienes usan la libertad como pretexto? Sí. Allá, hermanos, en el mundo religioso, hay hombres que han acomodado su forma de doctrina y allá dicen, es normal y está bien que bailen, es normal y está bien que tomen, pero no con exceso. Ellos dicen, está bien que vayan a fiestas, pero controlado. Ellos dicen. Entonces, ellos dicen porque estamos en libertad y comienzan a excusarse en la palabra libertad. Pero el apóstol Pedro no nos dice de esta manera, ni el apóstol Nazón nos dice de esa manera tampoco. El Espíritu de Dios nos indica, dice, como libres,
Sí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Nosotros no podemos utilizar la libertad que el Espíritu de Dios nos ha dado a nosotros para decidir entre lo bueno y lo malo como pretexto para hacer ¿qué cosa? Lo malo. Como pretexto para hacer lo malo, lo que el mundo hace. Pues si él toma un poquito, pues ¿qué más? Yo también puedo hacerlo. Si él va él siendo religioso, si él va a las fiestas, pues ¿qué más? Yo también puedo hacerlo. Porque allá en el mundo religioso hay la creencia, hermanos, de que la salvación no se pierde. Y el concepto o título dice, salvo siempre salvo. Es decir, una vez en el pensamiento de los hombres, una vez que recibes a Cristo, no hay forma ni manera de perder la salvación. Ellos dicen. Pero en el Evangelio de Cristo no es así. No es así. Ya habiendo recibido nosotros a Cristo, ¿qué es lo que debemos de conservar? ¿Qué es lo que debemos de guardar? Dicen la hermana, ese limpio corazón, esa limpieza con que hemos sido llamados, esa pureza, esa dignidad con la que hemos sido lavados. Entonces, no es que salvo siempre salvo, no, salvo sí, pero siempre andando en la santidad con que hemos sido llamados. Dice allí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Nosotros no podemos tener el pretexto del libre albedrío para cometer el pecado. No, todo lo contrario. Hoy tenemos la libertad de servirle al Señor como Él quiere. La libertad de agradar al Señor como Él nos lo demanda. Antes de llegar al pueblo de Dios, ¿teníamos esa libertad? No la teníamos. Antes no. Cuando nosotros, a lo menos en la mayoría, creo yo, de mis hermanos que hemos venido de allá del mundo, esta libertad no la teníamos. Quizás algunos de mis hermanos que el Señor les concedió el privilegio de nacer en la iglesia, pues han convivido con la enseñanza, con la doctrina y han crecido de esta manera, ¿no es cierto? Pero los que hemos venido del mundo no ha sido así. Los que hemos venido del mundo no conocíamos la libertad con la que Cristo nos ha llamado, no la conocíamos. Para nosotros esto era cosa extraña, y aunque nosotros quisiéramos servir al Señor, y aunque nosotros nos esmeráramos en servir al Señor, no podíamos agradarle. ¿Por qué? Porque todavía éramos ajenos a Él. ¿Cuándo venimos a ser parte de Él? ¿Cuándo venimos a ser parte de sus consejos, parte de su limpieza, parte de su santidad, de la santidad del Señor? ¿Cuándo? Pues cuando recibimos a Cristo y cuando el Señor nos trajo a su pueblo. Una vez introducidos al pueblo de Dios, siendo parte de la familia de Dios, comenzamos a ser partícipes de los bienes que Dios nos da. Uno de los primeros bienes que Dios nos da a nosotros es la santidad a través del bautismo. La santidad no significa ser perfecto, son dos términos distintos. Santidad significa que nos permitió ser consagrados a Dios. Entonces, desde el momento en que venimos, que el Señor nos trajo al pueblo de Dios, entonces fuimos consagrados ¿a quién? A Dios, consagrados a Dios. De esta manera, cada día vamos yendo de perfección ¿en qué? En perfección. Cada día vamos yendo de aumento en aumento. Dice allá el Espíritu de Dios como la luz de la aurora, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos dice el Espíritu de Dios, dice, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Ahí atrásito, en el capítulo 1, en la misma carta, dice en el 1:13,
En realidad, hermano, toda la carta habla de cosas maravillosas. Si mis hermanos luego, posteriormente, se toman el tiempo y comienzan a leer toda esta carta del apóstol Pedro, la primera, por lo menos el primer capítulo, el segundo capítulo, van a ver que el apóstol Pedro en esta carta habla cosas muy bonitas. Y su hermano, pues ha podido, ¿no es cierto?, rescatar estos textos conforme al tema que el Espíritu de Dios nos indicó en la mañana. Dice en el versículo 13, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, para la honra y la gloria del Señor. Por tanto, ceñid, ¿qué cosa? Los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, nuestro entendimiento debe permanecer mes tras mes, año tras año, en el mismo nivel. No, nuestro entendimiento, según el consejo del Espíritu de Dios, tiene que ir, dice, tiene que ir aumentando. Dice, por tanto, ceñid los lomos. Bueno, materialmente sabemos qué representan los lomos, ¿no es cierto? Pero ya hablando desde el término espiritual, quiere decir que nuestro entendimiento, la capacidad de nuestro razonamiento hacia el servicio al Señor no puede permanecer igual, sino que tiene que ir mejorando, tiene que ir siendo perfeccionado, tiene que ir hallando una forma y una figura que es la santidad. Por tanto, nosotros poco a poco tenemos que ir llegando a tener la imagen de Dios, porque así dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de un hombre, que es Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, sin esa estatura, sin esa plenitud, nadie podrá ver a Dios. Pero como esa estatura y esa plenitud el Señor la ha puesto al alcance de su iglesia, al alcance de su pueblo, quiere decir que si hoy participamos de una santidad que el Señor nos ha dado, quiere de aquí a mañana, al mes siguiente y al año siguiente, nuestro nivel espiritual no tiene que seguir siendo el mismo, sino que tiene que ir creciendo y desarrollándose para ir obteniendo la imagen del Señor. Entonces, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué hay que ser? Sobrios. Entonces, que puedo tomar un poquito, que puedo tomar 2 copitas, que puedo tomar, no, hermanos. No, ¿por qué? Porque se está imponiendo, porque es una regla. No, hermanos, porque tenemos esta libertad en donde el Señor a nosotros nos enseña qué es lo que agrada a Dios. Y en nosotros está esa libertad que, sabiendo nosotros qué es lo que le agrada a Dios, decidimos para alabar a Dios permanecer, ¿qué cosa? Sobrios, permanecer atentos, porque la venida del Señor nadie lo sabe, ¿no es cierto? Dice allá el Espíritu de Dios que puede venir, hermanos, en la mañana o en la tarde o al anochecer, nadie lo sabe, o de madrugada quizás. Y si estamos, hermanos, con unas copitas de más, con un bailecito por ahí, ¿cómo nos encontrará el Señor? Hermanos, pero solamente eran unas copitas, solamente era un bailecito, solamente era por ahí una música ya, como decía el Espíritu de Dios, pues de esas reggaetoneras. No, hermanos,
Dice allá el Espíritu de Dios, dice, permaneced, dice, vuestro entendimiento y sed sobrios. Estemos atentos a que el enemigo en su astucia no nos vaya a ganar ventaja y no nos vaya a arrebatar la corona. Porque el enemigo está atento a cada uno de nosotros. No que sepa nuestro corazón. El enemigo no conoce nuestro corazón, pero sí conoce nuestra forma de actuar. Porque él está, ¿qué cosa? Atento. Tiene sus secuaces. El enemigo no es que está en todo lugar a la vez. No, el único que está en todo lugar y en todo tiempo es nuestro Dios. Pero el enemigo tiene sus secuaces, los cuales están vigilando nuestras debilidades, están vigilando nuestras inclinaciones, y ante cualquier desaire que tengamos, ahí el enemigo vendrá y comenzará a atacarnos. Si la debilidad es el cigarro, entonces ahí el enemigo vendrá y atacará. Si el enemigo ve de que nuestra debilidad es la música, ahí vendrá y atacará, y de distintas maneras. Entonces el consejo del Espíritu de Dios nos dice: permaneced, ¿qué cosa? Sobrios, permaneced atentos. Dice, permaneced atentos, sobrios, y esperar, dice, por completo, no en partes. No que vamos a esperar, no es que vamos a esperar en el Señor en partecitas, no. Esperar, dice, por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cómo nos va o cómo nos quiere encontrar el Señor? Dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos, dice, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, antes de llegar al pueblo de Dios, ¿habían deseos? Sí. ¿Y estando en el pueblo de Dios siguen habiendo deseos? Sí. Pero dice el Espíritu de Dios que no os conforméis a los deseos. Dice, ¿no es cierto? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, habían deseos que teníamos estando en la ignorancia de saber qué era lo que le agradaba a Dios. En esa ignorancia, pero ya habiendo conocido lo que le agrada a Dios, entonces ahora tenemos que perseverar en la libertad a la cual el Señor nos ha, ¿qué cosa? Nos ha llamado a esta libertad. No que la libertad sea sinónimo de libertinaje, no, todo lo contrario. La libertad en la cual el Señor nos ha llamado es el poder tener el conocimiento exacto de lo que a Dios le agrada y tener la capacidad de poder servirle. Esa es la libertad. Dice, sino como aquel que os llamó, dice, es santo, sed santos. ¿Quién nos llamó? Nuestro Señor. Nos llamó nuestro Dios, nos llamó su Hijo en el llamado de su voz, nos llamó un varón de Dios en el Evangelio de Cristo. Entonces, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Hasta qué punto debe de ser nuestro servicio al Señor en santidad? ¿Hasta qué punto? Dice, en toda vuestra manera de vivir, para la honra y gloria del Señor. Vamos a avanzar porque se nos va la hora, mis hermanos. Allí mismo, en el mismo capítulo, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice así en el nombre del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, hermanos, ¿se acuerdan de que en el versículo 13 del capítulo 1 nos decía, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Se acuerdan de ese pequeño fracción de lo que estábamos recordando? Ahora dice en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿En quiénes se va a manifestar esas virtudes? ¿En quiénes? En cada uno de nosotros. Por eso, allá en el versículo anterior dice, ceñid, ¿qué cosa? Vuestros lomos. ¿De qué nos vamos a ceñir? De las virtudes que Dios trae para nosotros, de las virtudes del amor, de las virtudes de la fe, de las virtudes de la esperanza, de la virtud de servicio. Entonces, todo eso es lo que Dios nos trae a nosotros, y nosotros vamos ciñendo nuestros lomos, nuestro espíritu, con esa gracia que el Señor va depositando. Ahora dice, esas virtudes, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mundo, cuando nos ve a nosotros, cuando te ve a ti, mi hermano, mi hermana, ¿a quién tiene que ver? ¿A quién va a ver? Pues va a ver a Cristo. Cuando nos ve a nosotros, el mundo, aunque tú no pronuncies una palabra, el mundo va a ver algo distinto. ¿Por qué? Porque en tus lomos se están depositando, ¿qué cosa? Las virtudes que de aquel quien nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz, a la luz. Por tanto, somos parte de esta hermosa esperanza de ser, hermanos, el pueblo santo de Dios, el pueblo adquirido por Dios. Vosotros, que en un tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y ya para terminar, hermanos, los siguientes dos versículos, el 11 y el 12, para acabar nuestra recordación, dice, amados, no ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos de la carne, ¿contra quiénes batallan? Contra el alma, contra la libertad del alma. Porque cuando nosotros le damos acceso, hermanos, a los placeres de la carne, posteriormente nos corta, o en ese momento, hermanos, pero estoy hablando ya cuando nos volvemos a presentar al Señor, nos corta la libertad para servirle ¿a quién? A Dios. Aquel hermano que de pronto aquí estamos bien, estamos en reunión, en comunión, pero tiene la debilidad, y por dar un ejemplo, de fumar, sale, y cuando ya sale nadie lo ve, y fuma y va por allá a fumar. Hermanos, cuando regresa acá nuevamente, no tiene esa libertad de dirigirse delante del Señor, porque en su corazón, en su conciencia está de que ha fallado. Entonces, a eso le está estorbando. Y así como eso, podríamos sacar muchos ejemplos, que mi hermanos ya antes de decir cuáles sean, pero a lo que estamos diciendo, entonces, amados, yo os ruego, porque así hacen los hombres de Dios. Los hombres de Dios ruegan, piden, claman. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena
vuestra manera de vivir. ¿Cómo debe de ser nuestra manera de vivir? Buena, santa, limpia, hermanos, delante de Dios y también delante de quienes, de los hombres, también para dar buen testimonio. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, porque eso es lo que hacen los gentiles, porque en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, porque así puede suceder que los gentiles murmuren de nosotros sin conocernos, pero murmuren de nosotros como de malhechores, sí. Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que sucede cuando se mantiene, hermanos, un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres? ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene el día de la visitación, pues yo conozco a esa hermanita, sí, yo la conozco, yo conozco a ese hermano, sí, es buen hermano, yo nunca lo he visto en problemas, yo nunca lo he visto tomando, nunca lo he visto en fiestas, nunca lo he visto fumando o peleando o haciendo esto y lo otro. Entonces, véngase, hábleme de esa palabra, predíqueme, porque esa palabra yo veo que cambia, no solamente la carne, no solamente el comportamiento, sino también cambia, ¿qué cosa? Cambia el alma, transforma el corazón del hombre, de un corazón de piedra, lo cambia a un corazón ¿de qué? De carne, desde el término espiritual, es decir, un corazón que siente, un corazón que es capaz de sentir lo que el Señor quiere para él. Entonces, hermanos, pues esto poco, la recordación que su hermano ha podido rescatar, sea primeramente para la honra y la gloria del Señor. Su hermano siempre pide de la oración de mis hermanos, todo esto haya sido para la honra y gloria del Señor y para bendición de cada una de nuestras almas. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito Padre Santo y amado, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, sea así, Señor, para gloria y honra tuya. Seas tú quien permita, Señor, un consejo a mi alma y a mis hermanos, que seas tú quien nos dirijas y nos ilumines. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, seas tú quien nos ayudes y nos bendigas para la gloria y honra tuya. Y me dio la libertad. ¿Qué gratitud siento?